Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ok. Todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que su camino y su propósito de vida sea prosperado? Todos lo queremos. Todos queremos que las cosas nos marchen bien. Me encanta este versículo porque nos trae una responsabilidad. No dice que Dios prosperará, sino dice que uno hace que ese camino sea prosperado cuando cumple algunas condiciones. Por eso el mensaje en esta mañana es aprender a valorar las riquezas, las bendiciones, las promesas que están en este libro, y que al leerla, al meditarla y al aplicarla a nuestra vida, hagamos entonces prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Este versículo que hemos leído son las palabras que Dios le da a Josué. ¿Y en qué circunstancias estaba Josué? Dios le dijo: oiga, Josué, venga para acá. Quiero decirle algo, que mi siervo Moisés está a punto de fallecer, de morir. Y la persona que yo he escogido para que continúe con esta misión eres tú. Por eso Dios le dijo a Josué, le dijo: es más, antes de que tú me respondas, quiero decirte algo, esfuérzate. ¿Qué más le dijo? Sea berraco, no tenga miedo, porque yo respondo por ti. Yo voy contigo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Es lo mismo que el Señor te dice en esta mañana. Porque yo te he escogido para que lleves a mi pueblo y reciba la tierra por heredad. Le entregó un propósito de vida. Y finalmente le hizo una recomendación. Le dijo: Josué, si tú quieres que todo te salga bien y que seas prosperado en todo, tienes que hacer algo, Josué. Nunca debe de apartarse de tu boca lo que dice mi libro, sino que más bien de día y de noche, ¿qué vas a hacer, Josué? Meditarás en ella. Y además de eso, Josué, no solamente vas a leerlo y a meditarlo, sino que vas a actuar conforme a lo que aquí dice. Entonces tendrás mi bendición. Nuestra vida hoy, 9 de octubre, es fruto de nuestras decisiones del pasado. Si en el pasado tomamos decisiones apresuradamente, según nuestra propia conveniencia y nuestro propio entendimiento, según nuestra propia voluntad, lo más probable es que ese camino se haya torcido en algún momento. Pero si nuestras decisiones en el pasado fueron tomadas actuando conforme a lo que Dios dice en su palabra, probablemente, si aparentemente las cosas van mal, como quiera, el Señor enderezará nuestro camino. ¿Sabes? ¿Quién nos dio la vida? ¿Por qué rayos entre tantos espermatozoides tenía que haber uno que fecundara ese óvulo y saliera con esta cara? Alguien tuvo que decir este sí y este no. El diseño de la vida viene de Dios. Y la vida es un don de Dios.
Y como es un regalo de Dios, Él nos ha entregado un manual de vida, donde están las instrucciones. Cada vez que algo no sale bien, hay que leerse el manual y saber qué pasó, y saber cómo enderezar el camino para que seamos prosperados en todo y todo nos salga bien. En esta mañana te quiero hablar de 3 palabras, 3 verbos: leer, meditar y aplicar. Todos relacionados con las Escrituras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Vamos. Y aplicar. ¿Por qué razón muchos creyentes no leen la palabra de Dios? Porque no saben por dónde comenzar. No conocemos este manual. Hay personas que dicen: pastor, hoy en la mañana estuve orando, porque yo le dije al Señor: Señor, lo que me diga el pastor, eso es tu voz. Y yo no sé, pastor, pero yo oré así. Y uno se siente con el brazo que se lo están torciendo, ¿no? Uy, qué responsabilidad. Entonces, pastor, yo quiero saber si esto es bueno o es malo. Y a veces yo le respondo de la siguiente manera: ¿y qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios está aquí, en la bendita palabra del Señor. Y que muchas veces Dios te entregó el manual y que muchas de tus preguntas están aquí, las respuestas, pero no las sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos. ¿Cuántos comen todos los días? Porque es una necesidad, ¿sí o no? Que la palabra de Dios también sea una necesidad para el alma de cada creyente. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? Hay que entender que la Biblia en realidad es un conjunto de 66 libros. Luego lo que tenemos aquí es una biblioteca que fue escrita alrededor de 1500 años, que fue escrita por cerca de 45 escritores diferentes, de diferentes épocas, de diferentes contextos culturales y geográficos, y que está organizada en 2 grandes partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Y que cada una de esas grandes partes tienen un mensaje central, y es que el Señor quiere salvar a la humanidad. Y para que sea salva, se da a conocer. Por eso se llama la revelación escrita. En el Antiguo Testamento tenemos una primera colección que se llama ¿cómo? Pentateuco. Son los primeros 5 libros. ¿Y de qué nos habla el Pentateuco? Nos habla de los orígenes de todo. Los orígenes de la creación. Los orígenes inclusive del pecado y del mal. Los orígenes también del pueblo escogido de Dios, pero también los orígenes de la revelación de Dios a través de la ley que Él dio para su pueblo. Así que si hay preguntas sobre los orígenes, podemos resolverlas en el Pentateuco. Luego viene otra colección que son los libros históricos. Es la historia del pueblo de Israel. Y quiero decirte algo: esa historia del pueblo de Israel muchas veces también es nuestra historia, porque la historia del pueblo de Israel lo que revela es la naturaleza humana. Luego viene otra colección de libros. ¿Cómo se llama? Los poéticos. Y el libro más famoso de los poéticos, ¿cómo se llama? Los Salmos. ¿Cuántos a veces han amanecido tristes, decepcionados, deprimidos, sin esperanza? Yo soy el primero. Quiero decirte algo, que los salmos, que son poesía, ¿sabes qué expresan? Oraciones de personas que también se han sentido tristes, decepcionados, sin esperanzas. Y cuando tú lees los salmos y comienzas a entender que eso que dice el salmista es lo que está pasando en tu corazón, al final el salmista comienza a entrar en una nueva esperanza,
en un nuevo reconocimiento de Dios. Y en la medida en que tú lees los salmos, tú vas siguiendo el mismo camino del salmista, de la desesperanza a vislumbrar la gloria de Dios. Entonces, una vez leído los salmos, tu vida ya no será la misma. Luego sigue otra colección de libros. ¿Cuál? Los profetas. Denme un ejemplo de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y los profetas se organizan en los profetas mayores, no porque sean los más viejos, sino porque son los libros que tienen mayor contenido de profecías. Y los profetas menores, porque son libros cortos de profecía. Denme ejemplos de libros de profetas menores. O sea, ¿sabe qué pasó con los profetas? Con los profetas, ellos aprendieron a discernir los tiempos. ¿Cómo es posible que cuando hay un pesimismo nacional, como el que tenemos en este momento, alguien se levante y diga, la voluntad de Dios es esta, y restaure la esperanza de un pueblo? Solo ocurrió cuando Dios se reveló a los profetas. De la misma manera puede ocurrir en nuestras vidas cuando vamos a los profetas. Y en el Nuevo Testamento tenemos la primera colección. ¿Cómo se llaman? Los evangelios. Si alguno de ustedes tiene preguntas sobre Jesús, si alguno de ustedes todavía no puede afirmar o asegurar que conoce a Jesús, yo le invito a leer los evangelios. Dice Jesucristo: quien quiere conocer a Dios, me conoce a mí. Porque nadie va a Dios si no es por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Búscalo en la palabra, búscalo en los evangelios, conócelo. Lee los evangelios. La segunda colección o la segunda parte, los libros históricos, que en realidad es uno. ¿Cómo se llama? Libro de los Hechos. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Qué es eso cuando el pastor ora y dice, Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu? ¿Qué significa eso de activar los dones espirituales? ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? ¿Quieres ser un gran evangelista, un gran predicador, un gran testigo del Señor? En el libro de los Hechos encontrarás las respuestas. Luego viene un conjunto de libros que se llaman ¿cómo? Las epístolas. Allí se explica la doctrina de la iglesia. ¿Cómo yo sé que esto es sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina y cuál es la mala o la falsa doctrina? ¿Cómo saberlo? La respuesta está en las cartas, en las epístolas. Y el último libro, ¿cómo se llama? A veces hay cristianos que se acercan al Apocalipsis con morbosidad. Oh, el fin del mundo, el anticristo, el 666, ¿quién será? El Papa, el presidente Barack Obama. Estamos en el final de los tiempos. Y eso, en vez de avivar la fe, ¿qué hace? Llena de miedo la vida de las personas. ¿Será ese el propósito de Dios? Que cada uno busque a Dios porque le tiene miedo, porque lo manda para el infierno, porque si no se queda en el rapto. Yo creo que en el miedo no hay libertad, hay coacción de la conciencia. Pero quien ama y quien siga a Dios por amor, ese camina en libertad. Y el mensaje de Apocalipsis no es tanto los eventos terroríficos del fin del mundo, porque a la final, el propósito final es que Dios quiere salvar el mundo, quiere restaurarlo, quiere que haya justicia,
Como dice en el Apocalipsis, Él enjugará y secará todas nuestras lágrimas en la manifestación de su venida del Hijo de Dios, que vendrá por segunda vez como Rey y como Juez. Y cuando uno entiende eso en el Apocalipsis, uno se llena de esperanza, porque uno dice, vale la pena vivir para Cristo. Por eso las últimas palabras del Apocalipsis: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Apocalipsis no termina con el Armagedón. No termina con la tierra quemada por fuego. Termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esto. Entonces, ¿qué te impide leer la palabra ahora? Hay que tomar decisiones sobre esto. Si tú dices que tu hogar es cristiano, pon la palabra en el centro del hogar. A veces ponemos en el centro del hogar la televisión. ¿Por qué no poner esto en la mesita de centro? Y decir, como familia, de aquí en adelante, comuníquese y cúmplase. Tal día, a tal hora, vamos a buscar a Dios aquí. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor para escuchar su voz. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Búsquenla aquí. Aquí el Señor revela su deseo para nosotros. Y cuando leemos lo que Él quiere, entendemos entonces cómo orar. Porque esa es otra dificultad, la oración. No sabemos cómo orar porque primero no sabemos lo que Dios quiere. Está aquí. Segunda palabra, meditar. Nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a meditar. Todos los días hay trabajo. Todos los días hay que levantarse muy afanado porque siempre decimos 5 minuticos, 5 minuticos. Pasan 20 minutos. ¡Ay, se me hizo tarde, se me hizo tarde! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el domingo también. Todos los días hay Facebook. Todos los días hay redes sociales. Eso es increíble, ¿no? Uno se retira y comete el error de llevar un celular en el bolsillo. Y uno está, Señor, tú eres el... Le están entrando mensajes. Yo creo que hay que sacar un tiempo para meditar. Y meditar significa desconectarse. La cultura oriental, a ellos no hay que predicarle esto, porque para ellos es una cultura la meditación. Para nosotros es pérdida de tiempo. Entre más afanados, entre más suena el teléfono, nos sentimos que somos, comillas, productivos. Porque lo que en realidad está pasando es que nos estamos acabando, acortando en la vida. Con la ansiedad acortamos la vida, porque aceleramos el corazón y lo acortamos, lo acortamos. Necesitamos meditar. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita. Es que tú, en esa lectura bíblica, hay ciertos pasajes que te están invitando a la reflexión sobre lo que dice ahí. Hay que profundizar y entender qué nos quiere decir el Señor a través de esa lectura. Y para eso se necesita tiempo. Consejo: búsquese un cuaderno. 10 de octubre. Pasaje que he leído. ¿Qué me quiere decir Dios? Y haga el ejercicio, escríbalo. De pronto llega el día siguiente y usted dice, estoy atribulado, estoy afanado, pero ya Dios te habló. Lo que pasa es que no lo recuerdas, pero tú lo escribiste. Vuelve ahí y te vas a dar cuenta cómo la vida comienza a cambiar. Y meditar significa escudriñar, interpretar lo que se lee. Siempre que uno interpreta lo que se lee,
interprételo en el contexto donde está. Meditar. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y también le dijo que usa bien la palabra de verdad. Otra versión traduce que traza bien. Otra versión diría que interpreta bien la palabra de verdad. No es suficiente con leer, hay que interpretar. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir cuando Dios le dice a Josué que medite en la palabra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿En qué contexto se lo dijo? Y eso tiene que ver con la meditación. Dice la carta de Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Estamos en una cultura oral, pero nosotros estamos en una cultura escrita. Lo que no se escribe no vale. En la antigüedad bíblica era oral, por eso era muy importante la boca y el oído. Pero nosotros podríamos decir hoy lo escrito. ¿En qué meditaste durante esta semana? ¿Cuánto tiempo invertiste meditando? ¿Y ahora cómo hacemos para el recibo de la luz? No. ¿Y ahora llegó el gas? No. ¿Y ahora cómo voy a llamar si nos van a cortar el teléfono? Y se desgasta uno la vida pensando y meditando como si meditar resolviera el tema. Pero ¿qué tal si tú dices: aunque el barco se esté hundiendo, yo quiero sumergirme en lo que dice su palabra? Y después que meditas en esa palabra, ¿qué efecto se va a producir en tu vida? Gracias, Señor, porque ahora tengo la sabiduría para resolver cómo es que vamos a pagar el agua, cómo es que vamos a pagar el teléfono, y cómo es que vamos a resolver esto y aquello, y cómo es que voy a conducir la vida de aquí en adelante. Tercera palabra, ¿qué hay que hacer? Aplicar. Leer, meditar y aplicar. El fútbol tiene reglas. Y cuando hay un jugador que cumple con las reglas, a la final, ¿qué decimos? Buen jugador. Porque si hace un gol cumpliendo las reglas, será válido y será un buen jugador. Pero cuando hay un jugador que hace trampa a las reglas, se está arriesgando a una tarjeta amarilla, se está arriesgando a una tarjeta roja, se está arriesgando a que lo echen del equipo, se está arriesgando a ser un mal jugador. En la vida cristiana pasa lo mismo. Esta vida ya tiene unas reglas y tú y yo somos jugadores. Jugador que cumple las reglas, dice la Escritura, le irá bien, será prosperado. Jugador que hace trampa, no le irá bien. A veces hay personas que dicen: uy, pero ese era cristiano. De pronto era cristiano, pero no era un buen jugador. Así como hay malos jugadores de fútbol, no quiere decir que el fútbol sea malo, un deporte aburrido o malo. Dice la Escritura, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Cuando uno medita en la palabra, quedamos al descubierto. Es como si la palabra nos hiciera una radiografía de nuestra vida y quedamos al descubierto. Y en ese momento es cuando la palabra nos invita a tomar decisiones. Eso se llama aplicar la palabra de Dios a la vida. Segunda Timoteo 3:16 dice: la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tu vida está llena y tu mente está lleno de puras películas de violencia,
¿qué efecto producirá en tu vida? Violencia. Pero ¿qué tal si nuestra mente está influida por la meditación de su palabra? Lo más probable es que estos pensamientos de Dios que están aquí ahora se pondrán por obra en nuestra vida. Y es allí el punto exacto cuando hacemos que nuestro caminar sea prosperado y que todo lo que hagamos nos salga bien, porque estamos obrando conforme a la palabra de Dios. En esta mañana, la invitación es la siguiente: a que tomes la decisión. Podemos orar aquí y podemos salir bendecidos, llenos de paz, pero cuando llegue la noche y llegue el día de mañana, volveremos a la realidad. Y es en esa realidad donde esta palabra tiene que permear. La decisión entonces está en tus manos. Pongámonos en pie y oremos.